¿Qué distancia separa los nodos de una onda estacionaria en una cuerda de selectividad? Actividad C2 Selectividad Andalucía. Examen suplente. Convocatoria ordinaria 2023. Unidad 3 Vibraciones y ondas. Física segundo de bachillerato. Apartado A. Estrategia de resolución. Primero, leer el enunciado, anotar los datos y las cuestiones que se solicitan y convertir las unidades. Enunciado. Indique las características que deben tener dos ondas que se propagan por una cuerda tensa para que la superposición de ambas origine una onda estacionaria. Escriba las ecuaciones de dichas ondas y de la onda estacionaria resultante. Segundo, dibujo /diagonal esquema, diagrama de fuerzas, sistema de referencia, descomposición de fuerzas. En este caso, vamos a tratar de dibujar cómo se genera una onda estacionaria a partir de dos ondas viajeras idénticas que se propagan en sentidos contrarios, una de ellas generada por reflexión de la otra. Lo veremos mejor con una simulación de Walter Fenn. Simulación de Walter Fenn. Onda estacionaria. Explicación por superposición con la onda reflejada. Tercero, leyes /diagonal principios /diagonal expresiones /diagonal conceptos. En este caso, vamos a necesitar los conceptos y las expresiones de las ecuaciones funciones de los movimientos ondulatorios viajeros armónicos y de las ondas estacionarias armónicas. Hemos escrito todas las ecuaciones, funciones, con el coseno. Sabemos que también se pueden escribir en función del seno. Cuarto, resolución. En primer lugar, debemos indicar que las ondas viajeras que se superponen para dar una onda estacionaria deben ser idénticas, igual amplitud, igual longitud de onda, igual frecuencia, y que se propaguen en sentidos contrarios. A continuación, escribimos las ecuaciones o funciones más sencillas de dichos movimientos ondulatorios. Al igual que antes, utilizamos la función coseno y aunque no se solicita, procedemos a deducir la expresión de la onda estacionaria que resulta de la superposición de las dos ondas viajeras que se propagan en sentidos contrarios. Para ello, sumamos las ecuaciones funciones de las ondas viajeras. Apartado B. Estrategia de resolución. Primero, leer el enunciado, anotar los datos y las cuestiones que se solicitan y convertir las unidades. Enunciado. Una cuerda vibra de acuerdo a la ecuación. I, x, t, igual a 10 seno, pi partido por 3x, coseno, 20 pi t, s, calcule razonadamente. Subapartado I. La longitud de onda y la distancia entre el segundo y el quinto nodo. Subapartado I. La velocidad de vibración del punto situado en x igual a 4,5 metros en el instante t igual a 0,4 segundos. Segundo, dibujo /diagonal esquema, diagrama de fuerzas, sistema de referencia, descomposición de fuerzas. En este caso, tratamos de dibujar la onda estacionaria, destacando cuáles son los nodos, puntos de la cuerda que no vibran, y cuáles son los vientres, puntos de la cuerda que oscilan con la máxima amplitud. Tercero, leyes /diagonal principios /diagonal expresiones /diagonal conceptos. Para el subapartado I, vamos a hacer uso del concepto y de la expresión de las ecuaciones de las ondas estacionarias, quedándonos con aquella que se escriba con las funciones seno y coseno, tal y como está escrita la ecuación del enunciado del ejercicio. También necesitamos la relación entre el número de onda k y la longitud de onda lambda, k igual a 2 por pi dividido entre lambda. Además, usaremos el concepto de nodo, punto del medio que no vibra, es decir, de amplitud cero, y la distancia que separa dos nodos consecutivos que es igual a lambda entre 2, lambda medios. Para el subapartado I, necesitaremos derivar respecto del tiempo la ecuación función de la onda estacionaria. Cuarto, resolución. Subapartado I. Para determinar la longitud de onda y la distancia entre el segundo y el quinto nodo, vamos a identificar, en primer lugar, los valores de las magnitudes que se encuentran en la ecuación función dada. Para hallar la longitud de onda lambda nos interesa conocer cuál es el valor del número de onda k. Este es de pi partido por 3 metros elevado a menos 1. Con esa expresión obtenemos que la longitud de onda es de 6 metros. La distancia entre el segundo y el quinto nodo se puede calcular de diferentes formas. La más sencilla puede ser considerando la distancia entre dos nodos consecutivos, lambda medios, y teniendo en cuenta que entre el segundo y el quinto nodo habrá una distancia igual a 3 veces la distancia entre dos nodos consecutivos. Por tanto, la distancia solicitada es de 9 metros. Esto es, 3 por 6 metros dividido
medido entre 2 igual a 9 metros. Otra forma de obtener esta distancia sería determinando la posición de los nodos de la cuerda a partir de la ecuación función de la onda estacionaria. Recordemos que los nodos son puntos del medio que no oscilan, es decir, que su amplitud es cero. De este modo, haciendo cero la amplitud de la ecuación función que nos han dado, hallaremos la posición de dichos puntos. Con esta posición podremos obtener la distancia que separa al segundo del quinto. Para ello habrá que decidir cuál de los nodos es el primero, cuál el segundo, etc. Haciendo cero la amplitud 10 seno de pi tercios por x, determinamos que la posición de los nodos es x sub n igual a 3 por n, donde n es un número entero, 0, más menos 1, más menos 2. Ahora, podemos decir que el primer nodo es el que se encuentra en el origen de coordenadas, n igual a 0, así que el segundo corresponderá a n igual a 1 y el quinto a n igual a 4. También podríamos haber considerado, quizás sea mejor, que el primer nodo corresponde a n igual a 1, el segundo a n igual a 2 y el quinto a n igual a 5. De esta manera, la distancia entre el segundo nodo que se halla en x sub 2 igual a 3 metros y el quinto nodo que se sitúa en x sub 5 igual a 12 metros es, como ya se había hallado, de 9 metros, o bien x sub 2 igual a 6 metros y x sub 5 igual a 15 metros. También podríamos resolverlo de una forma más genérica, llamando x sub y x sub j las posiciones de dos nodos en general y hallando la diferencia de posición genérica entre ellos, para, a continuación, dar los valores a y a j que para este caso podrían ser 2 y 5, o como antes, 1 y 4. Finalmente, también podemos obtener la distancia solicitada observando el dibujo de la onda estacionaria con los valores conocidos de la distancia entre dos nodos consecutivos. Subapartado y... Para calcular la velocidad de oscilación del punto situado en x igual a 4,5 metros en el instante t igual a 0,4 segundos, debemos primero derivar la ecuación función de la onda estacionaria dada respecto del tiempo, para el cual la variable x es independiente. Realmente estamos haciendo una derivada parcial. Después, en la ecuación función de la velocidad de oscilación vibración obtenida, v sub p igual a menos 200 pi seno de pi tercios x seno de 20 pi tsi, tendremos que sustituir x por 4,5 metros y t por 0,4 segundos. El resultado de esta velocidad es 0. Esto quiere decir que el punto no se mueve en ese instante, a pesar de tratarse de un vientre, un punto de máxima amplitud de oscilación. Mediante esta simulación de GeoGebra de Santiago, se puede observar la superposición de las ondas viajeras y la generación de la onda estacionaria, así como la posición de algunos de los nodos y los vientres de la misma, y la distancia que separa dos nodos y dos vientres consecutivos, que corresponde a los 3 metros de este problema. También se puede ver la distancia que separa a los que podemos considerar el segundo y el quinto nodo.